Hola, ¿cómo están? Hoy quería traer un video algo especial. Si viven en Argentina sabrán que hoy, 20 de julio, es el Día del Amigo. No sé si se celebra en otros países, me gustaría saber eso. Bueno, para los que no lo saben, en esta fecha básicamente celebramos lo lindo de nuestras amistades. Siempre me gusta pensar que esta fecha es una excusa para poder verte con gente que no tiene tiempo normalmente para salir, por cosas de la vida. Pero bueno, la cosa es que este día no solo es para mí el Día del Amigo, sino que se cumplen 2 años desde que rendí mi última materia en la facultad. Y como para mí es una ocasión especial, quería hablar un poco de lo que estudié y mi experiencia en la universidad. Así me conocen un poco más. Yo terminé el secundario en el 2010. Wow, ya pasaron como 8 años de eso. Me siento vieja. Al principio estaba un poco confundida con qué quería estudiar. Sabía que quería hacer algo de dibujo, pero en la facultad que me inscribí no tenía ninguna carrera que sea específicamente de ilustración o algo parecido. Así que me terminé anotando en la segunda cosa que me gusta hacer además de dibujar: editar video. Si mal no recuerdo, la carrera se llamaba Diseño de Imagen y Sonido, y como la mayoría de la gente me anoté en la UBA. Para los que no la conocen, es la Universidad de Buenos Aires. Es como la universidad más conocida de América Latina, por lo que tengo entendido. La verdad que no sé, al menos creo que era así. Y bueno, al final terminé dejando esa carrera porque entendí que no era para mí. No fue fácil decirle a mi familia que no quería seguir yendo, y hasta cierto punto creo que estaban decepcionados conmigo por haber dejado. Luego de medio año de no hacer nada y no saber qué hacer con mi vida, un día mi mamá, buscando, encontró una carrera en la Universidad de Palermo que se llama Diseño de Historietas. Sí, es una carrera. Después de leer el programa y un par de charlas informativas, estaba segura de que quería estudiar ahí, porque no solo era algo que se orientaba al dibujo, sino que se enfocaba en lo que yo quería hacer: cómics. Si tengo que hablar de mi experiencia en esa universidad, diría que fue difícil, divertido, agotador, pero siento que valió la pena cada segundo que pasé ahí. Cuando empecé estaba súper perdida con todo. O sea, mi nivel de dibujo, al menos en mi opinión personal, siento que no era tan bueno. Mucho menos tenía idea de cómo componer una página y de dibujar fondos apropiadamente, o cosas importantes sobre el color. Es más, el color era algo en lo que yo pensé que era buena, hasta que tuvimos una clase de eso y el profesor me hizo ver cuántas fallas en realidad tenía. Hoy en día miro esos trabajos, específicamente lo de los primeros cuatrimestres, y digo, wow, cómo mejoré. Para hacer un resumen de lo que vi en mi carrera, básicamente tuve materias que me ayudan a entender cómo componer una página de cómic, cómo armarla para que tenga un recorrido visual claro y cómo hacer rotulación. En otras palabras, poner los textos en las páginas. Al principio recuerdo que teníamos que hacer todo eso de la rotulación a mano, y era un lío. Teníamos que medir los renglones, escribir súper prolijo, algo que para mí a veces cuesta, porque suelo tener una letra algo caótica. Bueno, en realidad no tanto. Si escribo tranquila puede salir prolija y linda, pero cuando estoy apurada escribo mal. A veces ni entendía mis propios apuntes. O estaban todos mal escritos porque tenía que escribir a la velocidad de la luz, o eran incomprensibles porque a veces me dormía en clase y terminaba escribiendo un montón de garabatos que después no sé ni qué querían decir. También en algunas materias hicimos varios ejercicios para aprender a manejar tinta y cosas como pluma, plumín y pinceles, porque muchos dibujantes los usan para sus entintados. Yo personalmente prefiero las microfibras, pero bueno, es justo de cada uno. Además vimos cosas de cómo crear diseños interesantes para las portadas, hasta cómo crear personajes y que transmitan cierta sensación. Por ejemplo, qué características poner en un personaje para que sea intimidante o tierno. Cosas así. Recuerdo que sufrí mucho cuando tuvimos la materia que solo era de fondos, porque siempre fue algo que me costó. Ahora creo que tengo menos problemas con eso, pero lo que siempre odio es tener que tirar 1000 líneas para construir algo y después llegar al punto en que ya no entiendo nada del dibujo por la cantidad de líneas que hay. Pero lo bueno es que no solo se limitó a materias de dibujo, sino que también tuve varias materias de guión, que eso me hacía mucha falta porque no tenía ni la más mínima idea de cómo hacer uno.
Y hasta aprendí técnicas interesantes para aprender a construir historias y entender cómo desarrollarlas. Espero que en la práctica pueda emplearlo bien. Y también tuvimos algunas materias que se orientaban más al diseño gráfico. En una vimos solo tipografía y para el trabajo final tuve que crear una fuente propia. Esas materias tenían el nombre de taller. Tenía taller 1, taller 2, taller 3, 4, creo que hasta el 6 tenía, no me acuerdo bien. Y cada una de esas materias se enfocaba en una sola cosa. Para una tuve que crear un libro a partir de un texto y en base a eso tenía que crear un concepto visual para el libro. Y en otra, que me gustó mucho más, tuve que crear una revista. Esas materias me sirvieron mucho porque aprendí varias cosas de cómo diseñar y colocar páginas para hacer una revista, y como yo hago fanzine me vino súper bien. Oh, me olvidaba, para una materia que fue con la que tuve una situación muy traumática, que la contaré en otro video. Tuve que hacer un portfolio y cosas como tarjetas de presentación y otras piezas gráficas. También tuve otras donde aprendí mucho sobre papeles, gramajes del papel, métodos de impresión y grabado. Si mal no me acuerdo, esa materia se llamaba producción gráfica y estaba buena porque tuvimos que crear como una editorial ficticia y crear varias piezas gráficas como afiches, propagandas en diarios y revistas y esas cosas. Y bueno, como no podía faltar, también hubo materias que eran las más cargadas en teoría, que una se llamaba taller de redacción, era obviamente para aprender a redactar, y taller de reflexión artística, que básicamente era historia del arte. Todavía no sé cómo sobreviví a esas materias. En la de historia del arte me fue tan mal que casi desapruebo la materia. Y esa era una cosa que no me podía permitir porque implicaba un costo mayor para mi familia. Para resumir, fue un malentendido en cuanto al parcial y el trabajo práctico final que casi me cuesta la materia. Por suerte la aprobé. Y bueno, perdón si suena que le hago propaganda a la universidad, pero quería hablar un poco de todo lo que aprendí en esas materias. Para ser sincera, fue un gran sacrificio que pueda ir a esa universidad, ya que era paga y a nosotros nos costaba mucho cubrir sus gastos. Por eso sentí una gran carga sobre mis hombros, que sí o sí tenía que aprobar cada materia y dar lo mejor de mí, sacrificar mis horas de sueño y vida social para llegar a hacerlo. Ya había decepcionado a mi familia una vez y no tenía planes de hacerlo de nuevo. Esto era algo que quería terminar cueste lo que cueste. A pesar de que muchas veces pasé malos momentos, porque soy de ponerme muy nerviosa y cuando era día de entrega o examen final me agarraba una crisis, porque o no llegaba con el tiempo o no había comido bien en días, y como también además de nervios tengo a la ansiedad que me juega en contra, prácticamente llegaba a los exámenes hecho un zombie. Había veces que ni desayunaba por los nervios, que para colmo me joden el estómago. A veces terminaba almorzando como a las 4 o 5 de la tarde, hora en la que más o menos terminaba de rendir, y a veces estaba tan cansada que quería irme a casa apenas me daban la nota, y terminaba comiendo en el colectivo. Re triste. Pequeño detalle, vivo como a 2 horas de la universidad, así que ese era el motivo por el que me tenía que ir rápido apenas terminaban las clases o los exámenes. Iba siempre al turno tarde y por eso siempre terminaba llegando de noche a casa, de ahí mi apuro. Justamente hoy me levantaba temprano para ir a mi último examen. La materia era taller 4 y tenía que hacer una revista desde cero. Recuerdo que no sabía de qué podía ser la revista porque tenía que ser de una temática relacionada a Latinoamérica. No se me ocurrió nada por semanas y había llegado al límite con el tiempo de la corrección. Es más, terminé de rendir justo un final y después tuve una sola oportunidad de ir a juntarme con este profesor para hablarle de lo que yo quería hacer, pero ya no tenía más tiempo para correcciones porque el examen ya se venía encima y no tenía más tiempo de corregir. El profesor en sus horas de clase no iba a querer corregirme nada, no quería ver nada porque era uno medio estricto y se centraba mucho en sus alumnos en el momento, entonces no te aceptaba correcciones fuera de hora. Y bueno, al final lo mejor que pude pensar fue en hacer la revista sobre animación. Por suerte el profesor me dio el ok. Para
Para colmo, era mi última oportunidad para aprobar, porque teníamos un límite de 2 años para rendir los finales de cada materia. Y ese día era mi último llamado a examen. Recuerdo que apenas pude dormir por el sentimiento de que algo me faltaba o estaba mal. Antes de salir revisé todo como 10 veces para saber que no me olvidaba nada. Mi estado de paranoia era terrible. Lo peor fue que cuando me hacían la devolución, el profesor me dijo que cometí el error de hacer la revista de 20 páginas, cuando eran de 24. O sea, sin contar las tapas, la revista dentro tenía que tener un total de 24 páginas. Y yo me equivoqué y conté las tapas. Juro que sentí que yo estaba por caer al piso de los nervios. Como se me derrumbaba el mundo cuando me dijo eso. Yo dije, ya está, no apruebo. Pero como el profe dijo que se vio el esfuerzo que puse, teniendo en cuenta que no soy una carrera orientada al diseño gráfico y que estaba bastante bien el diseño, me aprobó. Cuando me dieron la nota fue el mejor momento de mi vida. Le conté a los chicos con los que rendí ese día y al profe que era mi última materia y me felicitaron. Juro que el viaje a casa ese día fue como un trance. No podía creer que ya había terminado de rendir todas las materias. No podía creer que lo había logrado, algo que sentía que no era capaz de hacer. A pesar de que pasé por un momento depresivo cuando terminé la carrera, ahora en este punto que estoy más estable, estoy orgullosa de lo que logré. Creo que solo puedo decir gracias a todos los que me ayudaron en esos momentos que pasé tanto estrés. Sin esas personas que me ayudaron no hubiera podido seguir adelante. Y también gracias a la universidad, que sin yo pensarlo me dio más herramientas de las que podía pedir. Muchas gracias. Desde entonces, este día va a ser muy importante para mí.